Ok. Bueno, pues para empezar, el Señor nos ha mostrado la siguiente dirección en el tema de la Biblia. ¿Sí? Vamos por favor todos a 1 Corintios 10 y vamos a hacer lectura del 6 al 13. ¿Sí? Pero antes te explico un poco el contexto de lo que Pablo está hablando del pueblo idólatra de los Corintios y enseña que no se puede participar de la idolatría y después recibir la vida eterna. Dije bien. Habla Pablo aquí a los Corintios que no se puede participar de la idolatría y después la vida eterna. Eso no puede ser. Eso no va de la mano. No nada más para los Corintios, sino también a nosotros. ¿Fuimos salvos por gracia? Sí. A ver, ¿quién es salvo por gracia? ¿Y por qué los demás no levantan la mano? ¿Somos salvos por gracia? Amén, para la gloria de Dios. Dilo fuerte, hermano. ¿Sabes lo que le costó a Cristo? Es como para que alzáramos las dos manos. La verdad, mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿somos salvos por gracia? ¿Sí? Entonces, ¿tenemos la vida eterna? Sí. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo recibió la copa de la ira del Señor? Dejamos de ser enemigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. La palabra dice hijos no reconocidos, ¿qué es? Bastardos. Pero ahora somos hijos reconocidos. Hoy somos hijos de Dios. Pero todavía tenemos algo en nuestra carne, ¿sí?, que evita o que tropeza el testimonio de los hijos de Dios. ¿Qué es? El pecado. Y el pecado, sí, no es el que cometes hoy, mañana y pasado y siempre, sino es algo que está dentro de nuestra carne, como dijo Pablo, porque lo que quiero hacer no hago, pero lo malo que está en mí, eso sí quiero hacer. Por ejemplo, hoy, ¿tenías intención de venirte al primer servicio o al segundo servicio? ¿Por qué? Porque a pesar de que está la calorcita bien sabrosa, la almohada, Sabanás, está mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto es la carne. El deseo, el compromiso, ¿por qué? Porque yo creo que me merezco, que ya trabajé toda la semana, pero hoy también merezco yo estar descansado. ¿Qué crees? Si Cristo hubiera pensado de la misma manera. Yo soy hijo de Dios, sí, yo estoy al lado de mi Padre, no tengo por qué bajar a salvarlos, de ellos tienen que entender por qué tienen que apartarse de Dios, entonces, ¿a qué bajo? Y entonces vemos estas actitudes que a veces echan a perder nuestro testimonio delante de Dios. Una de las cosas que ayer compartía, que Dios me permitió compartir en el estudio de Habacuc, es por qué a nosotros, a los hijos de Dios, nos parece pecado las borracheras, la homosexualidad, las malas palabras, los malos pensamientos. ¿Por qué para nosotros es incorrecto de esta manera? Nos es incorrecto porque para Dios es incorrecto. ¿Y qué hago yo? Yo tomo esta misma conciencia de Dios y por eso creo que también es incorrecto para mí. Esto no da testimonio de que un hijo de Dios viva de esa manera. Entonces yo aplico y yo tomo del Señor, ¿sí?, este mandato. Que un siervo de Dios no puede seguir viviendo de una manera como vivíamos antes. Entonces, en el contexto de lo que les voy a hablar, y vamos a ver ahorita en Corintios, está Pablo exhortando a los corintios que no podemos seguir viviendo de esta manera. Ok, vamos a hacer lectura. Del 10 vamos a empezar en el 6 y vamos a terminar en el 13. Dice así la palabra de Dios. Por favor, si me ayudan en las pantallas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cedimos con cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Un desorden completo, es lo que está diciendo, a jugar, ¿sí? Y esto pusieron aquí a jugar, pero en la verdadera traducción es, pusieron a hacer sexo indebidamente. Vemos esta parte que está hablando Pablo, que tiene mucho que ver con nuestra vida pasada. Y como dice al principio, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Sigo leyendo, 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos con alguno de ellos, fornicaron y cayeron en día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ese tema ya lo debemos saber todos, el tema de la serpiente, ¿sí? Ok, entonces para no quedarme ahí, sigo leyendo, ¿sí? Entonces dice el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11,
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros, a los que han alcanzado los confines de los siglos. Les está hablando a aquellos que ya escucharon el Evangelio, a aquellos que ya supieron quién es Jesucristo en tu vida y está simplemente haciendo memoria de lo que éramos antes a lo que éramos hoy. Pregunta, antes, ¿quiénes de los que estamos aquí éramos idólatras? Levanta la mano. ¿O no te acuerdas que te tomabas la foto arriba del caballito el día 12 de diciembre? Sí, eso éramos nosotros. Esos que íbamos al pozole el 12 de diciembre, ¿verdad? Sí, sí te acuerdas. Entonces, toda esa idolatría, mis hermanos, es la que venimos arrastrando. Muchos, a lo mejor muchos traen todavía su estampita ahí en la cartera, ¿sí? ¿Por qué? Porque creíamos que por medio de este tipo de cosas nosotros éramos protegidos. Que si yo traía un crucifijo aquí, me protegía. Y me ponía el escapulario. ¿Por qué? Porque traía también una imagen aquí atrás y también me cuidaba las espaldas. Entonces, ese tipo de idolatría, Señor, es la que el Padre nos dice que nosotros teníamos y que veníamos arrastrando. Cuando hablan del tema de la Virgen, muchos todavía se ofenden. ¿Por qué? Porque es lo que nos sembraron nuestros padres. Nomás imagínense, y aquí hay testimonio de mi esposa y mi madre y mis hermanos, que yo era, ¿sabes qué? De los que iba todos los domingos o todos los lunes tempranito al Santo Entierro a meterle mi billetito a la cajita para que se me multiplicara mi dinero. ¿Y qué crees? Sí, lo que le ponía a los 2 días se me multiplicaba. Eso hacía yo. Entonces dije, de aquí soy. Eso hacía. Y creo que muchos de nosotros. Entonces teníamos esta idolatría de la cual Pablo está hablando. Y no nada más está hablando de este tipo de idolatría de alguna imagen, sino también de la idolatría carnal. Las áreas sexuales, las áreas visuales, lo que nos tomábamos, lo que nos fumábamos. También, ¿qué crees? Esto es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque te tiene encadenado. No puedo dejarlo, es parte de mi vida. Me fumo un cigarrito y me calmo, me tomo una copita y se me olvida. Y esto es idolatría, mis hermanos. Y esto también es esclavitud. Entonces, Pablo hace mención al respecto de estas cosas. Dice aquí, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas. Entonces, ¿cómo pudiste haber dado cuenta de lo que eras antes y de lo que eras hoy? De la idolatría que tenías y que el Señor tuvo que quitarte la venda de los ojos para que comprendieras que esto era vivir en idolatría y que esto era pecado. Y de esta manera hoy, por eso no las practicas, porque esto, la palabra de Dios nos ha enseñado que aquel que comete tales cosas es enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios, que habla de las cosas del mundo. Aquel que constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que ofrece el mundo. Y la carne, que le encanta satisfacerse de todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo hace mención que hoy en nuestra nueva vida simplemente son ejemplos de lo que vivimos en la vida pasada. Ok, leo el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa esto que está hablando Pablo? Que el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué? No, yo ya pasé ese problema. ¿Qué? No, ya mis ojos como los de los caballos, nada más para enfrente, ni chicas por acá, ni chicas por allá, ni chicos por aquí, ni chicos por allá. ¿A poco? Una de las cosas que debemos entender, mis hermanos, es que antes de querer ser sincero con Dios, tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Por eso te dice, aquel pues, dice aquí Pablo, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué es? El Señor te va a mostrar. El Señor te va a mostrar que Él sigue viendo en ti y en mí un rasgo de esclavitud por medio de tus pensamientos. ¿Por medio de qué? Lo que tú ves. ¿Por medio de qué? Lo que tú codicias. ¿Por medio de qué? Lo que tú anhelas. Hablamos de esclavitud y creemos que es solamente alguien que está viviendo un trauma de alcoholismo, drogadicción, pornografía y algún otro tipo de ese tipo de cosas. Pero no nada más es eso.
lo que es esclavitud, ¿sí? Si tú no has perdonado, tú sigues siendo esclavo del odio, ¿sí? Ahora te la voy a poner más moderna. ¿Cuántas horas leíste ayer la Biblia, pero cuánto tiempo dilataste viendo Netflix? Te aventaste toda la temporada, ¿verdad? Y estos son los puntos que a veces no te das cuenta, y como son parte de mi vida cotidiana, no te das cuenta que también están perjudicando tu vida. Todo lo que le quita la gloria a Dios, sí, es pecado. Todo lo que tú le das más tiempo a eso que las cosas de Dios, ¿sabes qué? Algo te está enganchando. Acuérdate y pon siempre en este punto en tu vida. El mundo siempre va a ofrecer cosas maravillosas. Cosas maravillosas. El mundo va a ofrecer mucho mejores cosas para que creas que es mejor lo que Él ofrece que lo que ofrece Dios. Y va a robar tu atención. Va a robar tu amor. Va a robar tu cariño. ¿Sí? Con el calor que está haciendo, te acabas de comprar tu mini split. ¿A poco vas a querer venir hoy tempranito? ¿Ya viste? Entonces, esto, mis hermanos, es lo que está demostrándonos Pablo, que todavía nos tiene enganchados, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Sigo leyendo el 13, y este es el punto, y de aquí salió el tema de esta predicación, por eso no se los he mencionado, ¿sí? Dice así, 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí está el tema de esta predicación y estudio. Y dice así: el proceso de Dios hacia la libertad. El proceso de Dios hacia la libertad. ¿Qué nos está diciendo este verso, ¿sí?, de Corintios? Exactamente, Pablo está haciendo mención de que el pecado de idolatría, ¿sí?, es el que supuestamente teníamos antes y hoy ya no debe de haber. Y entonces hace esta mención en este verso 3 de lo que tiene que pasar para que en tu vida y en la mía, ¿sí?, empiece a haber una transformación. Y está hablando de esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa? La prueba que tú y yo tendremos es necesaria. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, pero no. Cada uno de nosotros, Señor, conoce su capacidad para entender, para arrepentirnos, para obedecer, para comprender la palabra de Dios. El Señor lo tiene muy consciente en eso. Unos aprenderán a la primera y los otros con piedras y palitos. Yo soy de los de piedra y palito. Yo tengo que leer. Pobre mi madre, y aquí está presente y no me va a dejar mentir, que le costó mucho trabajo enseñarme. ¿Por qué? Porque yo era de piedras y palitos, ¿sí? Pero el Señor, sí, conoce esta capacidad de cada uno de nosotros. Y el Señor no te va a enseñar y no nos va a poner una prueba que tú no comprendas. Es lo que está diciendo aquí en este versículo, ¿sí? Una prueba que tú no puedas soportar. Ese es alguien que cada uno de nosotros soportará conforme a su carácter, conforme a su corazón, conforme a su capacidad carnal, ¿sí?, por las enfermedades, ¿sí? Entonces el Señor no va a poner algo en el cual te aplaste como cucaracha y diga, qué bueno, ¿qué? Para que se te quite. No, el Señor no hace eso. El Señor no hace eso. Simplemente te va a mostrar el proceso de santificación. Y en este proceso de santificación es como tú y yo vamos a aprender, ¿sí? Entonces veamos esta parte. Dice aquí tentación. Veamos este punto, tentación. En griego, peirasmos. Pongamos atención a este, peirasmos. Y significa prueba con un propósito y efecto beneficioso. Repito, peirasmos en griego, que significa pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Entonces, tiene un propósito el que Pablo está hablando de lo que nada más era ejemplo y que ahora tenemos que dar testimonios y tenemos que atravesar por esta área de nuestra vida donde cada uno de nosotros, ¿qué? Seremos, óigalo muy bien, seremos pasados por fuego. Sí, porque estamos contaminados. Muchos todavía arrastramos cosas en nuestros pensamientos. Muchos todavía, sí, estamos anhelando querer lograr cosas fantásticas en este mundo. Entonces vemos que Pablo hace hincapié en este verso 3, que no nos ha sobrevenido, que es que ya está. A los hijos de Dios ya deben de estar luchando con el pecado. Y un pastor bautista hizo mención al respecto de esto.
y dijo, pudiera ser que la evidencia más clara de un cristiano y que es cristiano es que está luchando con el pecado. Por eso dice, pudiera ser que la evidencia más real de un cristiano es que está teniendo luchas con el pecado. Y sí, ¿cómo vamos a ver quién tiene una transformación si sigues hablando igual como hablan los de afuera? Si te sigues vistiendo igual como los que visten los de afuera. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, exactamente por eso nos llaman locos, anticuados, porque vestimos de una manera no que le agrada al mundo, sino es la correcta delante de los ojos de Dios. Y esta es la que buscamos los hijos de Dios, ¿sí? Esta es la que buscamos delante de los hijos de Dios. Entonces, vemos que entonces esta prueba que la que estamos pasando y deberíamos estar pasando cada uno de nosotros, es la que da testimonio de que tú eres hijo. Y no para que lo vea la gente, el Señor lo tiene que ver en ti. Ya se lo compartí ayer. ¿Por qué cuando te mandaban por las tortillas y los refrescos y se te caían, llevabas miedo de regresar? No sé, pero a mí se me cayeron varias veces las tortillas. Y para acabarla, la que más tierra tenía le tocaba a mi papá. Así que ya te imaginarás, ¿sí? Y con ese temor, llegábamos a la casa, ¿qué? Había veces que, bueno, le tengo que decir, pero había veces que no, nada más me las sacudías y vuélvelas a enredar. ¿Sí? Y dime una cosa, cuando habla la palabra de Dios que dice, vivamos bajo el temor de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Me escondo de los ojos del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, que no me vayan a ver, ¿qué? Que estoy en un lugar indebido o que estoy viendo cosas indebidas. Todo el cielo te está viendo, a donde quiera que estemos. ¿De quién nos estamos escondiendo? ¿Sí? Entonces vemos esta parte que no es de que tu testimonio para que lo vea la gente. Claro que es importante. Dice la palabra de Dios, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para testimonio de aquellos que no se pueden predicar por la obediencia, vengan a conocerlo. ¿Sí? Entonces está hablando de que el testimonio es importante para aquellas personas difíciles, a que es imposible predicarles, en que sabes que si te vas a acercar con la Biblia o compartirle, inmediatamente te van a gastar una grosería. Entonces por eso es importante el testimonio. ¿Pero por qué? Porque esta es mi nueva vida. Ese es en el modo que me muevo. Ese es en el estilo de vida que ahora soy, que ahora llevo. Ciertamente, yo era muy grosero, muy mal hablado. Y me costó mucho trabajo, pero dije no, esto es para la gloria y honra de Dios. Y creo que cada uno de nosotros hoy queremos hacer lo mismo. Darle la gloria a Dios en estas áreas. Ok, entonces dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana. El proceso que está por venir o por el que se está pasando solo es el inicio de un proceso de libertad que ha traído Dios. Aquí Dios demuestra uno de sus atributos. Veamos, ¿me apoyas con las diapositivas, porfa? Dice entonces, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces vemos que aquí Dios aplica su misericordia. Aquí Dios aplica su misericordia, ¿sí? Entonces cuando dice que no sea humana, es que no, Él no va a poner algo en tu vida que tú no puedas soportar. Y dice así, Dios a través de su misericordia elige librar a los pecadores de todas o alguna de las consecuencias y miserias de sus decisiones pecaminosas. La misericordia de Dios, otorgada a través de la sangre de Jesús, es motivado por su gran amor. Significa que por amor el Señor te tiene que pasar por fuego si eres hijo. Yo siempre les comparto a mis hermanos, ¿sí?, de que toda persona que está sirviendo dentro de la iglesia debe de estar en un servicio, en un estudio. ¿Saben por qué? Tienes que saber a quién le sirves. Y siempre les comento, ¿sí? Tenemos la oportunidad de servir en el staff donde se monta todo esto. Y ¿saben una cosa? Si por la iglesia necesitara cargadores para cargar todo esto, nos iríamos al mercado a traer gente a contratarla para cargarlos. Pero aquí el Señor no necesita cargadores. Aquí el Señor necesita gente que sepa para quién lo hace.
gente libre en Cristo, que ame la obra, que ame su nueva vida y por gratitud, hoy le sirva al Señor. Hoy le sirva al Señor. Entonces vemos, sí, que dentro de la misericordia de Dios está su gran amor aplicado en este versículo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos transformados. Tú y yo seamos transformados, ¿sí? Entonces el Señor va a meter el fuego, pero también va a meter el agua para ser lavados. Y tal vez a lo mejor hasta algunos, hasta cepillo de fierro para que se le despegue bien las tepocatas que ahí tenemos pegadas, ¿sí? Porque todavía sí, como que muchos caminan así, todavía arrastran algún pecadito, ¿sí? Entonces el Señor tiene que hacer esto. Entonces Pablo comenta a los corintios de que solamente la idolatría que traían ya no existe en su nueva vida. Entonces hasta este punto de referencia en el verso 13, que es que no va a venir a tu vida una prueba en la cual tú y yo no podamos soportar, sino la necesaria para que seamos limpiados cuerpo, alma y espíritu. En nuestra vida tripartita, sí, cuerpo, alma y espíritu, que es la que tenemos. Entonces, seguimos leyendo, dice entonces que aquí emplea el Señor este atributo de misericordia. Enseguida dice, una prueba que no sea humana. ¿Cómo conoce Dios nuestras debilidades humanas? ¿Cómo conoce Dios nuestras debilidades humanas? ¿Te has preguntado cómo? Él lo sabe todo. Pero tu deseo torcido hacia el hombre o hacia la mujer, tu idea pecaminosa, ¿cómo la conoce el Señor? ¿Y cómo la experimentó? Vamos por favor a Hebreos 4, 14 y 16. Y ahí vamos a ver cómo Él conoce esta área de nuestra vida. Hebreos 4, 14 y 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿conoce el Señor nuestra debilidad? Sí. ¿Conoce hasta dónde podamos soportar? Sí, pero también conoce hasta dónde está nuestra maldad. Imagínate a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, viendo hacia la tierra, enfadado, diciendo, ¿por qué pecan tanto? ¿Por qué les gusta tanto el alcohol? ¿Por qué les gusta tanto la Coca-Cola? Sí, porque somos extremistas. No es un botecito, no es un bote. Si hubiera un garrafón de 20 litros, lo comprabas. Sí. ¿Has comprado el de qué es? La botellita, la chiquita, la medianita, la grande. Hemos comprado de todas, ¿sí? Y si saliera el de 20 litros de garrafón, lo comprabas. Sí, sí lo comprabas. ¿Cómo de que no? ¿Qué? Es que para que no tenga que ir a la tienda tan seguido. Es verdad, así somos el ser humano. Entonces imagínate al Padre, ¿por qué pecan tanto estas personas? Por eso vino Jesucristo. Él tenía que experimentar en carne viva por qué fallamos tanto tú y yo. Hijo, pero te van a despreciar. Sí, papá, no importa. Te van a golpear, te van a torturar, te van a hacer cosas horribles más con los pensamientos que tú llevas. Sí, papá, no importa. ¿Vas a ir? Sí. Pero mi ira va a caer sobre ti, porque si vuelve a caer sobre ellos, mando otro diluvio. Y entonces no van a soportar mi ira. Yo voy, papá. Entonces, hace mención entonces en hebreo de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el que fue probado y tentado en todas las áreas. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? ¿Y qué es todas? Todas. Hasta esas que estás pensando. Todas. Todas. ¿Por qué? El problema son nuestros ojos. Por aquí entra lo bueno y lo malo y se contamina aquí adentro. Todas nuestras áreas las conoce el Señor. Todas tus debilidades, porque la Biblia no miente.
Aquí está hablando y diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las áreas, fue experimentado todas las áreas. Así que una de las maneras por el cual el Padre conoce lo que nosotros sentimos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces enseguida sigue diciendo, pero observemos esta connotación que es el inicio de la esperanza de los hijos de Dios. Pero, ahí mismo en el verso 13, dice, en el Corintios 10, estamos en Corintios 10:13, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Pero, ¿qué saben qué significa este pero? Esta connotación tan importante, ¿sí? Esta es una promesa, es una seguridad del proceso de inicio de libertad. Pero fiel es Dios. Inicia aquí, mi hermano, ¿sí? La ayuda. No ha sobrevenido una prueba que tú no puedes soportar, porque hay uno que conoce tu capacidad mental, espiritual y carnal. Entonces, Él va a aplicar simplemente hasta donde tú puedas soportar. Cuando tú digas, ay, ya empezamos a bajar. Sí, porque la Biblia habla de los ayes, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Antes de que ese ay se termine, el Señor va a entrar con su misericordia. Amén, gloria a Dios. Y qué bueno que es Él. Qué bueno que es Él, mis hermanos. Aplausos para el Señor, porque tenemos un Salvador para la gloria de Dios. Entonces, que no dejará que la prueba nos eche a perder, nos haga desistir, nos haga retirarme, no más. ¿Sabes una cosa? Si es esto para ser cristiano, no le entro, ya no juego más. Entonces, cuando hablan esta connotación, ¿sí?, de que empieza el Señor a tener, ¿qué?, con nosotros. Aquí muestra entonces otro atributo. ¿Me ayudas con la segunda diapositiva, por favor? ¿Y qué atributo muestra el Señor cuando dice aquí, pero? El segundo, por favor. Échale, mi chavo. 1, 2, 3. Bueno, ok. El segundo atributo que muestra aquí el Señor es que Él es amoroso. Él es amoroso. Ya te la brincaste. Es amoroso. ¿Qué significa? ¿Sí? Fíjate lo que dice el versículo. Aquí el verso 3. Pero fiel es Dios. Él es fiel por amor de Él mismo. Y claro, porque nos ama, ¿sí? Entonces, cuando vemos y nos dice que Él es amoroso y aplica esta área en nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, Dios ama. Amor es la esencia de su ser. Él es el amor. Es su naturaleza el desear el mayor bien para su creación. Demuestra su misericordia con palabras y hechos. Su amor colmó en la provisión de la salvación para la humanidad. Entonces, vemos aquí, en esta área de que Dios es amoroso, aplica entonces, pero por amor. Por eso Él dice aquí, pero fiel es Dios. ¿Por qué Él es fiel en Dios? Porque nosotros somos infieles. Entonces solamente una persona que te ama, te perdona. ¿O no, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Una vez un hermano me preguntó, oye, ¿por qué solamente hay puro estudio para hombre y las mujeres? Pues porque nosotros somos los cabezones. Somos los de duro de corazón. Sí. Sí, en serio. Sí, así es. Sí. Y a las mujeres, sí, es cierto, sí. Sí. No, también el Señor. ¿Por qué cree que les dijo, mujeres, sujétense a sus maridos? Porque son difíciles. Ay, Padre, gracias por las mujeres. Sí, entonces vemos esta área, mis hermanos, ¿sí?, que el Señor tiene que aplicar su amor. La disciplina es por amor, meter el fuego es por amor. ¿Para qué? Para que por medio de su amor, ¿qué?, tú puedas
Él es el yacimiento del amor, ¿sí? Es su naturaleza el desear el mayor bien para su creación. Entonces, para que una iglesia dé testimonio que es hijo de Dios, tiene que experimentar el amor de Dios. ¿Y esto qué es? Un área que tiene que meterte para santificación. ¿Por qué? Porque Dios no puede dar la sangre de Cristo en vasos de cristal, en vasos de barro, y darla a beber a otros si están los vasos sucios. Hablamos de estos vasos. A las mujeres les dice vasos de cristal y a nosotros los varones vasos de barro. Pero si cuando te lo llevas a la boca a tomar la sangre de Cristo, ves que el vaso apesta, ¿qué haces? Inmediatamente te lo retiras. Esta habla de nuestro testimonio, de nuestra vida. No podemos compartir del Evangelio cuando mis actos dicen lo contrario. Entonces Dios tiene que aplicar este amor, ¿sí?, para su creación, y esto demuestra su misericordia con palabras y hechos. Sí, con palabras y hechos. ¿Qué es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, con palabras, que ha dado su Hijo unigénito con hechos, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con palabras y con hechos. Y el que dice que no cree en Cristo, eso no quiere decir que Él no haya venido. Entonces, Él expresa su amor con palabras y con hechos, y de esta manera Él nos lleva a esta santificación. ¿Ok? Entonces, vemos, sí, en el versículo 13 que sigue diciendo, sino que dará juntamente la prueba a la salida para que podamos soportar. ¿Quién es la prueba? ¿Quién es la puerta? Sino que os dará la puerta a la salida para que podamos soportar. Cristo tiene que llegar en su debido momento. ¿Quién es la puerta? Cristo. Y debidamente llega en el momento justo y correcto de nuestras vidas. Y le platico a mi esposa, yo debería estar ciego o sin piernas, porque el alcoholismo que me traía era impresionante, ¿sí? Era impresionante. Entonces, o ya no debería de estar aquí. Pero el Señor, en su gran misericordia, nos dio la oportunidad de hoy de estar predicando la palabra de Dios. Y esta bendición no nada más es mía, también de cualquiera de nosotros. De cualquiera de nosotros. Entonces, vemos en esta parte, ¿sí?, que el temión del Señor dice que emplea también otro punto estratégico de su misericordia. Y emplea también otro atributo, que es la justicia. ¿Me apoyas con la última diapositiva, la tercera, por favor? Justo. La justicia de Dios es completa, es completamente consistente con su rectitud. Juzga el pecado y bendice la obediencia. La santa justicia de Dios fue satisfecha cuando Él derramó su ira sobre Jesús en la cruz. Entonces, por su misericordia, mis hermanos, te pone la puerta de la salida. Porque Él es justo. Él sabe hasta dónde puedes tú soportar esta prueba. Por su justicia. Por su propia justicia de Él, no nuestra, ¿sí? Entonces, Él emplea esta área de nuestras vidas aquí y todos estos atributos para beneficio de su iglesia, de sus hijos. Los hijos de Dios tienen prueba. Los que no son hijos de Dios tienen consecuencias de sus pecados. Tienen consecuencias de sus pecados, ¿sí? Y el que está preparado para venir a la gloria de Dios, esta consecuencia lo va a traer a los pies de Cristo si es la voluntad del Padre. Si es la voluntad del Padre. Entonces, quiero que rápido vayamos a ver porque ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? A la última diapositiva, por favor, ¿sí? 12 puntos naturales de los cuales creemos nosotros que no estamos padeciendo y que pensamos que no son pecado y que no nos traen esclavitud. El proceso de Dios a la libertad. Y puse ahí naturales. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra vida cotidiana. Y pudiera ser que las pasiones, las costumbres, las lealtades, relaciones, prejuicios, ambiciones, deberes, deudas y bienes son parte de lo que puede estar pasando cada uno de nosotros. ¿Y qué crees? No tiene nada de malo. Pero estos puntos naturales nos llevan a la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que te apasiona ahora que vives en Cristo? ¿Qué es lo que más nos apasiona?
Que te conozcan más en el mundo como tu profesionalismo, como tus estudios, como tu trabajo, ¿sí? Y que no sepan que eres cristiano. O en verdad te apasiona. ¿Sabes qué le apasionaba a Jesucristo? Que vieran a Él al Padre. Eso le apasionaba a Dios, que vieran a Él en el Padre, ¿sí? Ya después dice costumbres. Costumbres, veamos esta parte de las costumbres, ¿sí? ¿A qué estás acostumbrado a hacer antes de orar? ¿O hasta qué momento tienes la costumbre de ponerte a orar? Creo que nos ha pasado a todos, que ahorita voy a comer y voy a hacer mi lectura. Y ya cuando ves que ya no hiciste la lectura, ya estás haciendo otra cosa. Híjole, no la hizo, pero ahorita terminando esto me pongo a hacer otra cosa. Y ya cuando ves, ya estás sentado haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque tu costumbre, óigalo muy bien, no es tu costumbre. Es un hábito que tienes de vez en cuando de agarrar la Biblia y ponértela a leer, ¿sí? Entonces, como ya no tengo mucho tiempo, fíjense lo que vamos a hacer. En esta área, en esta columna de sillas, por favor búsquenme Marcos 10:1. En esta otra columna, por favor búsquenme Lucas 4:16. En esta otra columna, por favor búsquenme Lucas 22:39. Y en esta última columna, por favor, Marcos 1:35. Y vamos a ver las costumbres que tenía Cristo, ¿sí? En la primera hilera de sillas de este lado, en mano izquierda, Marcos 10:1. ¿Ya lo tenemos? Amén. A ver, vamos a decirlo todos en voz alta, ¿sale? ¿Qué dice ahí? Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse él, y de nuevo les enseñaba, ¿cómo qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo solía? Era su costumbre. Era la costumbre de los Señor Jesucristo, ¿qué? Enseñar la palabra de Dios. Esa era su costumbre. Esta segunda hilera, Lucas 4:16, ¿ya lo tienen? Amén. Dice así, todos fuerte. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y se levantó a qué? ¿Cuál era su costumbre? ¿Seguro? Dice ahí, conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Qué significaba? Que él venía a la iglesia y ¿qué crees? No nada más estaba sentado, quería participar. Él llegaba a la iglesia, se presentaba, échame para acá, yo voy a leer, yo quiero participar. Y se ponía a leer las escrituras. Esta también era la costumbre. Y muchas veces aquí están solicitando servidores. ¿Y qué crees? Que ahí te hablan. Esta era la costumbre de Cristo. Que no nada más llegaba a la sinagoga y esperaba que leyera. No, Él pedía leer. Él pedía participar. Esta es otra costumbre. Tercera columna, Lucas 22:39. Todos fuertes. Dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis ¿en qué? En tentación. ¿Cuál es la costumbre de Cristo aquí? Orar. Como solía, orar. Esta es nuestra costumbre, ¿qué? Acostumbro tempranito a hacer mi oración. Llego a mi trabajo, Padre, en tus manos pongo, ¿qué? Más que tengo un cabezón de jefe, híjole, difícil, Señor, te lo pongo en tus manos. A orar. A orar. Acá estos muchachos. Qué guapos. Ok, a ver. Marcos 1:35. Dice así. Levantándose muy de mañana, fuerte. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A qué hora se levantaba? Ahí está el punto. ¿Ya viste por qué se te quita el sueño a las 4 de la mañana? Es papá diciéndote, hijo, es hora de ponerte a cuentas. A esta hora quiero que me hables, donde los corazones todos están reposando. Entonces, llévate estas 4 costumbres de Cristo. Llévate estas 4 costumbres, ¿sí? Son puntos importantes para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Y el conocer de la palabra de Dios es que no nos hagamos grandes predicadores y grandes teólogos, sino que se vea a Cristo reflejado en nuestra vida, en nuestro cambio como personas, en nuestro cambio como hijos. No estés preocupado por lo que no entiendes de la Biblia, sino que lo poquito que sí entendiste, esto, ponlo por obra. Eso poquito. Eso poquito. No estés preocupado porque te sepas
todo el Antiguo Testamento y quieras sabértelo de memoria, todo el Nuevo Testamento. No, espérate. Eso no. Entonces vemos que estos 4 puntos, mis hermanos, son importantes. ¿Me regresas a la diapositiva, por favor, Larito? Y veamos estos otros puntos, ¿sí?, que estábamos viendo, los dañinos. Temores, debilidades y ofensas. De hecho, todos son dañinos. Prejuicios, ambiciones, deberes, deudas. Y todo esto está primero antes que nuestra vida nueva en Cristo. Y los dañinos, que son los que más afectan, el temor. No predico porque me da miedo que me vayan a dar un golpe. Si saben que soy cristiano, capaz que mi papá me saca de la herencia. Debilidades. ¿Qué debilidades? Ay, es que levantarme temprano. Y esa es la más light. Por no decir, tengo debilidades, ¿qué? En mis pensamientos. Y por último, las ofensas. Pero no nada más las que yo digo, sino las que puedo recibir por predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Las evito. Las evito. ¿Para qué? Para evitar que delante de los hombres esté mal. Llévatelas, tómalas en cuenta. Todas estas son tomadas de un estudio donde habla que nos lleva a la esclavitud. ¿Y por qué son naturales? Porque nosotros creemos que son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué crees? No son parte de la vida de un cristiano. Si pasas por alguna dificultad, ese es el momento, mis hermanos, de poner a cuenta con Dios. Y que sea el que nos diga y nos lleve a la libertad, ¿sí? El proceso de Dios a la libertad no es el que no te pase nada, no. El proceso de Dios a la libertad es que el Señor tenga que pasarte por esta prueba, estés consciente de ella, ¿sí? Y que también estés consciente que Dios es amoroso, justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque es lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros para que lleguemos a la santificación y a lo que dice la palabra de Dios, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias. Gracias, papá, porque hoy nos has compartido, bendito Dios, puntos estratégicos, Señor, que nosotros no teníamos en cuenta que pudieran, Señor, ser que nos estuvieran esclavizando. Padre, gracias, porque en tu amor y tu perfecta armonía, Padre bendito, todo es un conjunto, Padre, para darnos a entender, papá, lo que tú quieres obrar en nuestras vidas. Ayúdanos, pues, Padre, si hay alguien de nosotros, Padre, que estamos pasando por estas dificultades, papá, y somos esclavos, Padre bendito, cuando ya no lo deberíamos de hacer. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ser libres en Cristo. Yo te he recibido como mi Señor y Salvador, pero, oh, papá, todavía hay un arrastro, Señor. Me afano por hacer dinero, me afano por ser el mejor, me afano por tener una mejor casa, me he endeudado. Papá, a veces soy grosero, porque me enfado, Padre, de no poder lograr lo que yo quiero. Y, Padre, me hago esclavo de este tipo de cosas. Padre, ayúdame a saber y entender que soy nueva criatura y que en ti, papá, soy libre. Ciertamente recibí a Cristo como mi Rey y Salvador, y, Padre, no veré yo la muerte eterna, sino, papá, una muerte que me llevará a tu presencia. Pero todavía hay cosas, Padre, que ensucian mi alma, mi espíritu, y son mis actitudes. Y estas, papá, tristemente las puede usar el maligno, Padre, para contaminar mi testimonio. Papá, perdóname. Perdóname, Señor, porque he fallado en muchas áreas de mi vida. Y estas no sabía, papá, que me estaban llevando a un área donde tú me muestras que son esclavitud. Perdóname, Señor. Y si hay alguien aquí que no había conocido que estas áreas en su vida eran tan graves, hoy te pido que repitas conmigo y experimentes esta santificación que viene del Padre, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Papá, he escuchado, Señor, de tu palabra, y me dice, Señor, que solamente aquel que tiene el Hijo, papá, tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo, Señor, no tiene más que una condenación. Pues hoy yo quiero tener una vida en Cristo Jesús. Hoy yo quiero, Señor, que mi Señor Jesucristo sea mi Rey y mi único Salvador. No quiero ya inclinarme a nada, Señor, que no seas tú. A nada, Padre, que ofrezca este mundo, Señor, yo ya no quiero ser inclinado. Ni a mujeres, ni a hombres, ni a deudas, ni a cosas terrenales, Padre, sino que mis ojos estén establecidos en ti. Hoy por eso te pido, ven y entra en mi corazón.
Yo te recibo, Jesucristo, como mi Rey y Salvador, único y personal. Toma el control y yo quiero ser libre en ti. Te amo, te bendigo por ser un Dios tan bueno, grande y misericordioso y justo. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, papá. Todo esto, mi bendito Padre, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.